Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Es un gusto una vez más estar acá para analizar, comentar, leer juntos, ¿no? El libro de Hechos de los Apóstoles. Y habíamos visto ya la historia de Pablo haciendo su último viaje hacia Jerusalén. En teoría, él llevaba la ofrenda, la colecta que había tomado de aquellas iglesias de Grecia, ¿no? Y de Macedonia, y la llevaba para Jerusalén. Resulta que donde quiera que él iba, el Espíritu Santo le indicaba que al llegar a Jerusalén iba a ser apresado. Habíamos analizado eso precisamente. Y bueno, así Pablo se empecinó, llegó hasta Jerusalén y empieza a revelarse la causa, ¿no? Habíamos leído, simplemente voy a repasar el capítulo 21 de Hechos, su versículo 17 en adelante. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Bien. Parece ser que los apóstoles ya se habían ido de Jerusalén porque el término apóstol quiere decir misionero. Ya lo hemos dicho en otras clases, precisamente que en griego apostelo significa yo envío, ¿no? Y que apóstol entonces significa enviado. Y eso en latín se dice misare, es el verbo enviar, de donde viene la palabra misionero, y también hemos dicho de donde viene la palabra misil, ¿no? Por eso es que misil es una bomba que le envían a uno. Y también la palabra misa para las reuniones católicas, ¿no? Porque lo último que el sacerdote cuando hablaba latín decía es misa est, que eso significaba la cena del Señor la enviaban ellos a los presos y a los enfermos. Y entonces cuando ya había sido enviada era la última frase, es decir, ha sido enviada, misa est, ¿no? Y a partir de allí entonces que la gente que no sabía latín decía vamos a misa. Como nosotros podríamos decir hoy en día, solo llegué a decir amén, ¿no? Era la única parte que entendía. Desde ahí vienes. Entonces, los apóstoles probablemente habían salido de Jerusalén y nosotros tenemos que el líder en Jerusalén es Jacobo. Ahora, Jacobo es el hermano en la carne de Jesús y es el mismo que escribió la epístola que lleva por nombre Santiago. Entonces, este Jacobo está reunido ahí con todos los ancianos y Pablo y sus acompañantes, dice el texto, entraron a verlo a él y estaba reunido con los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, dice el versículo 19, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Entonces, Pablo no calla absolutamente nada de lo que él está haciendo. O sea, tiene, a veces uno, ¿no? Por quedar bien con ciertas personas que son más conservadoras que uno, oculta ciertas cosas, ¿no? Pero él no, él va a dar un reporte de todo lo que Dios ha hecho entre los gentiles. Cuando ellos lo oyeron, los ancianos y Jacobo, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Bueno, el judío tendría a ser celoso y eso significa que va a pelear por cuestiones de la ley. Ahora, ¿cuál es el problema? El versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Problema, ¿sí? Y sobre todo el caso de la circuncisión, que para los judíos es muy importante. Bueno, más importante incluso que en tiempos antiguos. O sea, es que la circuncisión es una señal del pacto entre Dios y entre Abraham y su descendencia. Eso está enseñado allá en Génesis capítulo 17. Pero muchas veces las situaciones históricas hacen que una costumbre sea muy importante. Y resulta que en la época antigua, o sea, estamos contando unos 3 siglos antes, cuando Antíoco Epífanes dominó el territorio de Israel, los griegos dominaron, los griegos se oponían literalmente a la práctica de la circuncisión. Entonces, el primer libro de Macabeos, por ejemplo, nos informa a nosotros que este Antíoco, o mejor dicho, sus soldados, tendían a colgar a las mujeres que se atrevían a circuncidar a sus hijos junto con la criatura del cuello. O sea, colgaban a la mujer del cuello
y del cuello de la mujer colgaban al bebé recién nacido, bueno, al octavo día tenía que ser circuncidado, pues, ahí mismo ahorcaban al bebé. Y eso fue tragedia para el pueblo de Israel, ¿no? Muchos apostataron, realmente, la mitad de la población, más o menos. Pero, se levantaron estos, judíos celosos de la ley, estoy hablando acerca de los macabeos, Matatías y sus hijos, ¿no? Y también se le juntaron, los piadosos, y de ahí surgió la secta de los fariseos, etcétera. Entonces, un montón de gente se rebela, ¿no? Y ya ven que el conflicto de la circuncisión estaba aquí en juego. Entonces, por eso es que ellos eran sumamente celosos de la ley y sobre todo de la práctica de la circuncisión y de la cuestión del sábado, que para ellos había sido prácticamente la causa para la rebelión, para la guerra civil que tuvieron en esa época. Entonces, la acusación que le hacen a Pablo aquí de que él anda ya en la diáspora enseñando a los judíos que ya no deben circuncidar a sus hijos y tampoco guardar las costumbres es sumamente grave. Si por eso se hizo una guerra civil, y de hecho cuando ellos echaron, aquí viene la cuestión del templo, que más adelante va a ser importante, ¿sí? Porque llega un momento en que los macabeos logran echar a los griegos de Jerusalén. Y entonces sacan todo aquel sacerdocio corrupto que incluso, dice la leyenda, había permitido que un cerdo fuese sacrificado en el templo. Entonces sacan a toda esa gente y purifican el templo. ¿Qué fue lo que hicieron ahí los judíos? Cuando sacaron a esa gente del templo, dijeron, este templo está contaminado, así que lo descascararon, sacaron incluso las piedras del piso y todo eso lo fueron a tirar y mejor dicho, no les bastó con limpiar con jabón, sí, o con lejía, sino que, bueno, no existía jabón para esa época, sí, perdón por el anacronismo. Pero no les bastó con limpiar, sino que tenían que quitar las piedras, solo dejaron las paredes prácticamente. Descascararon todo y volvieron a edificar el templo y luego lo volvieron a dedicar porque estaba corrupto. Así es de que el templo va a ser para ellos muy importante y la ley, pero sobre todo esas leyes que distinguían a los judíos de los gentiles, la práctica de la circuncisión y la práctica del sábado, ¿no? Entonces le dice en versículo 21 una vez más, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, probablemente el voto del Nazareato. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Bien, uno de los votos más rigurosos del judaísmo era el voto del Nazareato. ¿Y esto qué significa? Que durante cierta época, y ahí los nazareos determinaban si iba a ser un mes, 2 meses, qué sé yo, ellos ponían un tiempo. Me voy a consagrar en serio al Señor. Y eso significa no voy a tomar nada que contenga alcohol. Ahora, eso para un judío sí es muy difícil. Para nosotros es más fácil porque nosotros tenemos un montón de bebidas que no contienen alcohol. Lo que es difícil realmente para nosotros es no consumir bebidas que contengan azúcar, porque prácticamente todo lo que uno compra en la calle o en cualquier lugar tiene que tener azúcar. Pero bueno, en el caso de ellos era el alcohol, ¿no? No puedes consumirlo, ni vinagre, ni nada que venga de las uvas. No te puedes acercar a una persona muerta, un cadáver, no, sea incluso de un pariente, no puedes hacerlo. No puedes hacer eso. ¿Y qué pasa si por casualidad tocó un cadáver porque no me di cuenta? ¿No? Entonces rompes con tu voto y lo inicias, ¿ok? Una vez más. Y eso era sumamente vergonzoso. Entonces, al final del voto había que rasurarse la cabeza y ese cabello era el que se consagraba al Señor. Bueno, entonces estos hombres tienen hecho ese voto y le dice Jacobo y los ancianos a Pablo, cumple el voto, mira,
Y cuando tú hagas ese voto, mirarán que tú andas ordenadamente. Bueno, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Bien, eso ya quedó determinado en el capítulo 15, eso ya lo habíamos visto. Pero aquí hay que hacer una aclaración, ¿sí? La iglesia nace dentro de un ambiente judío. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos. Y como judíos que eran, ellos guardaban todas estas costumbres, la ley, ¿no? Del Antiguo Testamento, y todas estas costumbres ellos las guardaban. En ningún momento Jesús les dijo que es que ahora ya no las tenían que guardar. Será parte de su cultura, parte de su tradición, parte de lo que ellos eran en sí. Pero, nada de eso había cambiado para ellos. Pentecostés se bautizan 3,000, más adelante en el templo se bautizan 5,000 y siempre son judíos, y los judíos, pues, guardan la ley. Entonces, ahí no hay, mucho que discutir. Más adelante se convierten los samaritanos. Y decir samaritano o decir judío, en términos prácticos es lo mismo, ¿sí? Porque los samaritanos guardaban igual la ley. Ellos creían en los 5 libros de la ley y los guardaban celosamente. Solo que tenían sus prácticas distintivas, porque obviamente ellos no subían al templo de Jerusalén, pero tenían cómo cumplir con sus ritos. Así es de que no había mucho. El problema es cuando se convierte en un gentil, porque un gentil viene de otra cultura, de otra tradición. Ahora entonces viene la pregunta, ¿para ser cristiano yo necesito ser judío? Esa es la pregunta. Y la respuesta que Pablo tiene bien clara desde el principio y que se establece en Hechos capítulo 15 es no, no tienes que ser judío, circuncidarte, guardar la ley. O sea, no tienes que hacer eso. Está bien ser gentil y puedes ser cristiano sin ningún problema. Esto sí es un problema grande teológico, por si no lo hemos visto, porque la salvación está en Cristo y en el cristianismo, no en el judaísmo. Ahora, pero siendo judío tampoco tengo que dejar de ser judío, porque ¿qué? Para ser cristiano yo necesito obligatoriamente ser gentil. Es una pregunta. Pues si no necesitas ser judío para ser cristiano, pues creo que tampoco necesitas ser gentil, ni necesitas ser gringo, ¿sí? Ni necesitas ser ruso. Y el problema es que la gente más adelante, el cristianismo, enseñó mucha tradición cultural mezclada con cristianismo. Pero entonces el concilio establece cuatro cosas que no van a hacer por la marca moral del cristianismo, sino cuatro cosas necesarias porque la iglesia tiene a judíos y tiene a gentiles en la misma congregación y para poder tener unidad, entonces se establecen cuatro requisitos, por lo menos del judaísmo, ustedes guardan esto porque somos una sola iglesia. Es decir, en Cristo no importa, bueno, de hecho, voy a contar esta anécdota, ¿no? A este hermano Juan Antonio Monroy lo invitaron allá al Quiché a las conferencias. Y creo que el tema que le habían dado es el cristianismo y la higiene. Y esto es porque quien organizaba era médico y a él le encantaban esos temas de la higiene y quería que el hermano les viniera a decir, miren, ustedes tienen que tener una buena higiene, lávense la boca, qué sé yo, báñense, ¿no? Y el hermano, pues es fascinante, ¿no? Vino a decir, a mí qué me importa si usted se baña o no se baña, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Y eso es completamente cierto. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, que yo puedo ser cristiano y nunca bañarme en mi vida. Sí, pero fíjese que usted se reúne con nosotros y cuando nos da el abrazo fraternal, sé que en Guatemala solo se saludan de manita, pero aquí en Colombia le pegan a uno el abrazo fraternal y eso como cuesta, hermano. Entonces, por amor a la congregación y por la unidad de la congregación, ¿sabe qué? Váyase. Y esa es la cuestión, ¿no? De estas cuatro cosas necesarias de las que se habla acá. Bueno, nosotros ya ordenamos eso, dice Jacobo, dicen los ancianos, y eso está completamente claro. A Pablo le pareció bien la idea. Si yo cumplo con el voto del nazareato y no sabemos, tal vez,
Pablo ya viene haciendo ese voto porque Pablo era un judío que en determinado momento guardaba ciertas costumbres. Entonces, si yo cumplo con ese voto del nazareato y aparte de eso, le pago a estos hombres su voto, pues sí, todo el mundo va a decir, uy, lo que oímos de ti es puro cuento. Ahora, Pablo no está preocupado en este sentido, y a veces uno lo pasa desapercibido, de los judíos, judíos como tal, del judaísmo. Él con quien quiere quedar bien es con los judíos cristianos. Judaísmo, a ellos no les importa si es que Pablo guarda o no guarda la ley, porque igual persiguen a la iglesia que guarda la ley y las costumbres, pero cree en Cristo y son perseguidos. De hecho, este Jacobo va a morir como mártir porque los judíos lo van a matar más adelante. Pero avanzando en nuestro relato aquí, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, no cristianos, ¿ok? No eran los fariseos que se habían convertido, que eran celosos de la ley, que habían escuchado que Pablo enseñaba a apostatar, no fueron de estos. Dice unos judíos de Asia, judíos, no cristianos, de Asia, que conocían a Pablo. Asia, ¿dónde es eso? Bueno, Pablo ha estado 3 años y medio en Éfeso. Y Éfeso es grande, qué sé yo, 180,000 habitantes, la memoria no me falla. Eso es el tamaño de San Juan Ostuncalco, un poquito más entre San Juan y Xela, 3 años y medio evangelizando al estilo de Pablo, todo lo conoce. Y sobre todo, la comunidad judía tiene que conocerlo, ¿no? Entonces, estos judíos de Asia, es decir, de Éfeso, o probablemente de otra de las ciudades, pero igual lo conocen. Al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Ok. Dando voces, dice, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Ahora, esta última nota es bien interesante, pero sí, sí, porque de hecho, para Lucas, los judíos, estos de Asia, no son malintencionados. Es que ya lo habían visto en la ciudad, lo habían visto con Trófimo, y Trófimo también es de allá, de Éfeso, y luego cuando lo vieron en el templo, rapados, y la gente usaba el pelo largo, ¿no? Y entonces ya todo peloneado, pues Trófimo ya no lo reconocieron, lo confundieron, ¿sí? Y entonces supusieron que lo había hecho. Y esto sí es grave. ¿Qué tan grave? Bueno, recordemos lo que habían hecho ellos cuando habían logrado expulsar a los griegos de Jerusalén. Dijeron, profanaron el templo y ahora hay que quitar todas las piedras, todas las piedras. ¿Qué hacía un judío si miraba a un ratoncito en casa? Tenían que matarlo. ¿Y eso por qué? Porque la ley decía que si el ratoncito tocaba un plato, una olla, un utensilio cualquiera, si ese utensilio era de piedra, había que lavarlo y lavarlo bien para que fuera puro. No, pero solo lo pasó rozando, hay que lavarlo. Y si es de barro, hay que quebrarlo. Eso no se puede volver a usar. Pues ellos eran delicados con eso. Y entonces, ¿qué hicimos con el templo? Pues sacamos las piedras, lo descascaramos completamente. Así que lo que Pablo está haciendo, lo que supuestamente Pablo está haciendo, es sumamente grave. De hecho, los arqueólogos han encontrado una piedra escrita en griego, ¿no? Que dice
que estaba ahí en el templo, ¿no? En la entrada. O sea, había, para aclarar un poquito, el templo de Jerusalén tenía un lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Tenía un lugar santo, donde solo entraban los sacerdotes. Luego alrededor había un patio, donde solo entraban los varones. Más allá había otro patio donde solo entraban las mujeres. Allí estaba el arca de las ofrendas. Por eso es que la viuda sí podía poner su platita ahí. ¿Y por qué estaba ahí? Bueno, porque las mujeres son mucho más dadivosas que los hombres, dicen algunos, ¿no? Y hay que sacarle la plata a las doñas. Entonces ahí estaba. Y más allácito sí estaba el atrio de los gentiles. O sea que los gentiles podían ellos acercarse a adorar al Señor. Sí, podían acercarse y sobre todo hacer sus peticiones, pero tenían un lugar determinado para ellos. Más allá no podían pasar. Cuando Jesús sacó a los mercaderes, esos mercaderes estaban en ese atrio de los gentiles. Por eso es que Jesús se enojó mucho. Y por eso es que cita aquel pasaje tan bonito. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, es decir, para los gentiles. Pero ustedes convirtieron ese lugar de los gentiles en cueva de ladrones. Vamos a sacarle la plata, ¿sí? Vamos a sacarle el dinero. Bueno, entonces ahí estaba el atrio de los gentiles. Para pasar de ese atrio al siguiente patio, había una puerta. Y obviamente en esa puerta va a haber un dintel que va a ser de piedra. Ahí arriba había una inscripción y esa es la piedra que se ha encontrado. Y esa inscripción decía, si pasas de aquí, tu sangre será sobre tu cabeza. Dicho en otros términos, adentro te van a matar. ¿Qué interés podía tener Pablo de meter a un griego ahí para contaminar el lugar? Bueno, esto es la mala interpretación y la polarización que ellos hacen de Pablo. Pablo ama a su nación, quiere a su nación, respeta a ese lugar. Nunca él profanaría el lugar donde sus ancestros, donde él mismo, cuando pertenecía al judaísmo, donde el resto de judíos adoran. Él nunca lo hubiera hecho. Y también era algo muy peligroso, pero de eso lo acusaron. Y por eso es que cuando todos ellos empiezan a decir, ayuden, ayuden, este ha metido a un griego en el templo, todo mundo se alborota. Versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo, sí, porque no lo van a matar adentro e inmediatamente cerraron las puertas. O sea, esto es, sacamos al que ha metido al griego y cerramos las puertas por si el griego está dentro. O sea, queremos cerciorarnos de si la ratita tocó el plato para saber si lo tenemos que quebrar o no. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Bueno, había un tribuno ahí. ¿Qué era un tribuno? Bueno, en este caso estamos hablando de un militar. Un tribuno era el jefe de una legión y una legión tenía de 4.200 a 6.000 soldados listos para actuar. Se oye fácil, ¿no? 6.000. Eso es una gran cantidad, ¿sí? De legionarios, de personas expertas en matar. Bien, tenía bajo su mando a 60 centuriones. Y vamos a ver adelante cómo es que los centuriones sí son importantes para los romanos, ¿no? Y se le dijo que toda la ciudad estaba alborotada, así que dice este tomando luego, versículo 32, soldados y centuriones, no sabemos cuánto, corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Y claro que sí, porque esto se pone peligroso. Aquí puede haber una masacre, realmente. O sea, aquí pueden morir todos. Y esa es la razón por la cual dejan a Pablo. Si hubieran visto un par de soldados, estos soldados son linchados también, pero lo que ven venir es una gran tropa, ¿no? Entonces, llegados el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra,
y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Una vez más, Pablo es pequeño. ¿Sí? Pablo, ya les he dicho, significa en latín pequeño. Y de hecho sabemos que es pequeño porque también lo bajaron de Damasco en una canasta. O sea, a un tipo de 2 metros que pesa, qué sé yo, entre 200 y más libras, no lo bajan en una canasta, pero a un pequeñito sí lo bajaron. Y aquí pues se lo llevaron en peso tan fácil, ¿cierto? Es que la gente venía gritando y la gente quería matarlo. Ahora, yo sé que para un romano esto sonaría extraño. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? O sea, yo no veo el problema. Esto es como cuando de otras iglesias nos preguntan a nosotros, oye, ¿qué es lo que ustedes están discutiendo ahí en la iglesia de Cristo? Pues estamos discutiendo sobre un versículo, cómo se interpreta este versículo. ¿Y ustedes se meten a tanto relajo? Sí, porque el Nuevo Testamento y su interpretación es muy importante para nosotros, no así para otra gente. Entonces, para el centurión, sí es que este metió un griego al templo. ¿Y eso qué? Perdón, para el tribuno, ¿no? Sí, es que él metió a un griego al templo, sí, o sea, ¿dónde está el problema? Y como unos gritaban una cosa, otros gritaban otra y qué sé yo, pues llevémoslo. Versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirles algo? Y dijo, ¿sabes griego? O sea, Pablo le dice esto en griego al tribuno. Y el tribuno se fascina de que Pablo hable griego. Esto es interesante, ¿sí? Porque hoy en día mucha gente habla inglés, mucha gente, pero el griego de aquella época era más común que el inglés de hoy en día. Todo el mundo hablaba griego. Sin embargo, él se fascina de que, oye, sabes griego. ¿Por qué se fascina de que sepa griego? Bueno, esto es porque la siguiente pregunta que él hace en el versículo 38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Ok, lo acaba de confundir con un personaje bélico, con un revoltoso, egipcio, judío, judío egipcio. Era judío, pero que había nacido en Egipto. Y bueno, y es que en Egipto no hablan griego, sí hablan griego. En Alejandría fue donde se tradujo la Biblia del hebreo al griego, la famosa traducción de la Septuaginta. Entonces, ¿por qué se fascina con esto? Bueno, tal vez él sabía que este egipcio en cuestión no hablaba griego. ¿Sí? Entonces, ahí es donde lo descalifica. "Ay, tú no eres el egipcio, ¿no? 400 sicarios. Siempre me gusta contar qué es esto, ¿no? Porque hoy en día nosotros decimos sicarios. ¿Qué es un sicario? Bueno, hoy en día, sicario es un asesino a sueldo. A alguien a quien se le paga por matar a alguien, ¿no? Es le dicen sicario. Y el sicario generalmente tiene dos herramientas de trabajo, una moto y una pistola. Pues con eso funciona. Pero lo que uno no sabe es que los sicarios los inventaron los judíos de esta época. Resulta que era una secta judía, los sicarios. Así como estaban los fariseos, los saduceos, los celotes, también existían los sicarios. ¿Y de dónde sacaron su nombrecito? De un cuchillo, así como quien dice, de 2 cuartas de largo, más pequeñito, unos 20, 22 centímetros de largo, que se llamaba la sica. De hecho, se han encontrado en arqueología las sicas, cuchillos curvos. Y ese cuchillito, estos se lo metían en la manga del manto, porque el manto judío tenía mangas largas. Entonces daban el cuchillito allí y lo utilizaban generalmente para matar
a ricos, es decir, a saduceos terratenientes. Entonces, cuando había una multitud de gente, el sicario se metía entre esa multitud y de repente le pegaba una puñalada al fulanito ahí por la espalda y lo dejaba moribundo. Y entonces luego averiguan quién fue, saber quién fue. Esos eran los sicarios. Y generalmente a todo aquel que apoyara a Roma, los sicarios lo asesinaban. De ahí es donde venía ese término. Bueno, los judíos inventaron a los sicarios. Los musulmanes inventaron a los asesinos, de hecho. Esos vivían allá por el norte de Irán, la secta de los asesinos, ¿no? De dónde vienen asesinos. Bueno, pero en fin, eso es otra historia. Entonces, estos sicarios eran una secta judía que se encargaba de matar a la gente. Cuando a Jesús le preguntan, ¿es lícito pagar tributo a César? Está en Galilea. Y Galilea es la cuna de los sicarios. ¿Cuántos sicarios tenía él en la espalda listos para apuñalarlo cuando Jesús dijera, sí, es lícito? Bueno, veamos, vemos ahí donde está la trampa que a veces uno no entiende. Oye, las preguntas que le hacían a Jesús tenían mucho veneno, ¿no? Bueno, resulta que este sacó 400 al desierto y le dice, ¿no eres tú ese? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo. Bien, último comentario aquí antes de terminar estamos terminando el capítulo 21 de Hechos. Es que aquí la Reina Valera dice en lengua hebrea. Y entonces uno piensa, oye, Pablo va a hablarles en hebreo. Es obvio, ¿no? Pablo es rabino y creo yo que maneja muy bien la lengua hebrea. Y hay gente que habla hebreo en esta época, pero más que todo dentro de la élite, dentro de los eruditos, ¿sí? Pero si nosotros vemos a la gente que estaba ahí alborotada, que había salido del templo y que Pablo hizo esto, hizo lo otro, es muy difícil suponer que ellos hablaban hebreo. Entonces, ¿por qué Pablo habló en hebreo? ¿De dónde está el problema? El problema es que hebreo y arameo son dos lenguas parientes, así como es el portugués y el español. O sea, mejor dicho, a veces uno puede entender algo de la otra lengua. Listo. Pero nosotros decimos portugués es una lengua, español es otra lengua, arameo es una lengua y el hebreo es otra lengua. Si nosotros retrocedemos unos cuantos años en la historia, las personas, unos cuantos siglos en la historia, donde ya se están formando el español y el portugués, las personas de la península ibérica no decían español y portugués, sino ellos decían románico. Románico de acá y románico de allá. Y es diferente y no nos entendemos, pero a los dos los vamos a llamar románicos. Ya, de donde viene el término romance. Porque para nosotros la C en latín suena acá y nosotros la sonamos como S, ¿no? Eso es lo que sucede en ese momento. Hoy en día nosotros decimos arameo es una lengua, hebreo es otra lengua. Y tenemos dos palabras distintas. Pero en griego no existen dos palabras para esas dos lenguas, sino existe una única, hebrayón. O sea que cuando la Biblia dice que Pablo habló en hebrayón, uno tiene que decir, está hablando de hebreo o de arameo, porque no hay una palabra para hebreo y no hay una palabra para arameo. Es una palabra para los dos, las dos lenguas. Y el contexto es el que a nosotros nos determina en qué estaba hablando él. Así que los traductores de la Reina Valera entendieron, de acuerdo al contexto que ellos captaron, que Pablo estaba hablando en hebreo. Yo tiendo a creer eso, que Pablo en esta ocasión no habló en el hebreo bíblico,
sino habló el idioma del pueblo, de la multitud semita que estaba ahí. Es decir, de los celosos de la ley, vamos a hablarles a ellos no en griego, vamos a hablarles en su propia lengua. Y ahí fue donde ellos hicieron mayor silencio. Bien, dentro de 8 días empezaremos a ver ese gran discurso que Pablo va a dar en frente de la multitud. Y solo quiero hacer un último comentario. Miren qué interesante que Pablo, a punto de morir, no pierde la oportunidad para dar testimonio de Jesucristo. O sea, cualquiera dice: "¿Sabe qué? Métame rapidito y sálveme de esta turba porque me van a matar", ¿no? Pero él, al contrario, dice: "¿Se me permite decir algo?". Sí, pues todos en ese momento creeríamos que Pablo va a decirle algo al tribuno para salvarse la vida, pero resulta que no, él se va a parar frente a la multitud y no va a decir algo para salvar su vida, sino para dar testimonio de Jesucristo antes de que terminen de matar. Bien, esto es todo por hoy, que el Señor los bendiga.